a todo aquel que un día dijo que te amó. Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver la primera temporada de la serie de Hannibal Lecter. Recordemos que esta serie se centra en los primeros años de relación del agente Will Graham y el doctor caníbal Hannibal Lecter, en la cual ambos usarán sus habilidades para resolver diversos homicidios, hechos ocurridos antes de la película El Dragón Rojo. Resumen que, por cierto, tenemos disponible en el canal. Antes de comenzar, debo advertirles, nada de esto es vegetariano. Bon appétit. Esta historia inicia con el joven investigador del FBI, Will Graham, quien tiene la capacidad de recrear mentalmente los crímenes de asesinos en serie, y luego de ayudar en un reciente homicidio, es visitado por el agente Jack Crawford, quien desea su ayuda en el caso de varias chicas universitarias desaparecidas, la última llamada Ellis Nichols. Enseguida se dirigen a la casa donde solía vivir Ellis, donde Graham empieza a analizar un poco la situación, hasta el más mínimo detalle, descubriendo que la chica fue raptada de su propia casa, e incluso sabe que el asesino dio de comer al gato de la familia, y cuando acude a revisar la habitación de Ellis, se dan con la sorpresa de que su cuerpo inerte estaba postrado en la cama, pese a que la policía había revisado toda la casa horas antes. Aquí Will usa sus habilidades para recrear la escena del crimen, pero en ese momento es interrumpido por otra agente llamada Beverly Katz, con quien llega a la conclusión, luego de analizar las pruebas del caso, de que el asesino devolvió el cuerpo de Ellis como símbolo de disculpa, ya que no fue el cuerpo ideal que estaba buscando. Luego de esto, nos damos cuenta de que Graham siente muchas dolencias después de usar su habilidad, acompañados de horribles pesadillas con las personas eliminadas. Es por todas estas cosas que el agente Jack busca a la doctora Alana Bloom para que pueda ayudar a Graham con su estabilidad mental, pero como ella se niega, ya que sabe que el tema es muy complejo, le recomienda ir con su colega, el doctor Hannibal Lecter. Mientras tanto, Will y algunos forenses revisaban cuidadosamente el cuerpo de Ellis, descubriendo que el asesino le había retirado el hígado, pero extrañamente luego se lo volvió a colocar, y al analizar este órgano, descubren que tenía cáncer, lo cual lleva a la conclusión de que este asesino es caníbal, y como esta carne está malograda, decidió devolver el cuerpo. Por otro lado, el agente Jack acude a visitar al reconocido doctor Hannibal Lecter con la intención de ayudar con la estabilidad mental de Will, y además en el caso de las chicas desaparecidas, describiendo el perfil psicológico de este asesino. Al día siguiente, la policía encuentra el cuerpo de otra chica insertado en los cuernos de un ciervo, con los pulmones extraídos, creyendo que se trata de una víctima más del asesino de las chicas universitarias, aunque al analizar detalladamente, Graham descubre que se trata de otro homicida, ya que el caníbal que buscan ama a las mujeres, es decir, no busca destruirlas, sino consumirlas, todo lo contrario a este sujeto, quien trató a su presa como un cerdo. Todo esto mientras el doctor Hannibal prepara un rico almuerzo con lo que parece ser pulmones humanos. Por la mañana siguiente, luego de soñar con el crimen ocurrido, Will es visitado por el doctor Hannibal, quien desea socializar un poco más con su paciente y conversar acerca del asesino en serie. Dato curioso es que Hannibal es muy cuidadoso con lo que come, por esa razón, siempre prepara él mismo sus comidas. Luego de hablar sobre el homicidio de Ellis, de inmediato se dirigen a una construcción cercana, ya que en su ropa encontraron un pequeño pedazo de tubería metálica, y al revisar algunos documentos, identifican a un sospechoso llamado Jacob Hobbs. Minutos después, Hannibal misteriosamente se comunica con él para decirle que lo han descubierto. Enseguida Will y Hannibal acuden hasta la casa del sospechoso, quien al ser alertado minutos antes por Lecter, elimina rápidamente a su esposa, y cuando estaba a punto de hacer lo mismo con su hija Abigail, Graham logra acabar con él, dejando a su hija con el cuello fileteado y posteriormente en coma. Más tarde, Will y los demás agentes llegan hasta una cabaña perteneciente a Jacob, donde se encontraban los restos de muchos ciervos disecados, y al revisar cuidadosamente el lugar, Graham encuentra el cabello de una mujer, perteneciente a una reportera llamada Freddie Lowndes, quien se encontraba subiendo fotos exclusivas del caso a su página web.
Al día siguiente, Will y Hannibal continúan trabajando en el caso de las demás chicas desaparecidas, aunque a Graham no le agrada mucho la idea de tener un psicólogo que le ayude con su estabilidad mental. Por otro lado, un grupo de niños encuentran en medio del bosque un enorme cultivo de hongos, los cuales habían sido sembrados sobre varios cuerpos humanos, con el fin de que crezcan más rápido y con muchos nutrientes. Minutos después, la reportera llega hasta la escena del crimen para tomar fotos a escondidas y preguntar a uno de los agentes sobre la identidad de Graham, quien por cierto al usar sus habilidades empieza a recrear la escena del crimen, descubriendo que todas esas personas fueron enterradas vivas y las mantenía así alimentándolos intravenosamente, e incluso uno de ellos aún lo estaba, la cual muere camino al hospital. Luego de esto, Will al analizar los cadáveres junto a los demás doctores, descubren que todas las víctimas tenían diabetes, las cuales eran inducidas a un coma cambiando su medicamento, para luego enterrarlas vivas y alimentar a los hongos, llegando a la conclusión de que este asesino debe ser médico o farmacéutico. Más tarde, los agentes identifican a este sujeto llamado Eldon, quien trabajaba en una farmacia, y a pesar de que su auto seguía en el estacionamiento, se dan cuenta de que este asesino ya había escapado, y lo único que encuentran en su vehículo es el cuerpo de una chica aún con vida. Simultáneamente, la agente Beverly encuentra la página web de la reportera Freddie Lounds, quien había escrito un artículo sobre Will Graham, tildándolo como un psicópata que ayuda a encontrar a más psicópatas. Y como saben que a ella le pertenece el cabello que encontró Graham en la cabaña de Jacob, enseguida el FBI acude para arrestarla, pero Jack decide no hacerlo con la única condición de que no se meta más en sus asuntos. Luego de esto, la reportera es visitada por el oficial que le había dado la información de Graham en el bosque, culpándola de perder su trabajo por su culpa, pero para su mala suerte, en ese momento aparece el asesino Eldon para encargarse de acabar con él y luego preguntarle todo lo que sabe de Will Graham, ya que había leído su artículo y cree que este puede entender su problema. Minutos después, los agentes llegan hasta ese lugar, donde Lounds menciona que contó todo lo que sabía al asesino y que ahora se dirige a acabar con la señorita Abigail, con el fin de usarla como abono para sus hongos, por lo que de inmediato el agente Jack se comunica con Will para avisarle de lo sucedido, logrando así detenerlo justo a tiempo. Al día siguiente, Abigail empieza a tener recuerdos con su padre Jacob, en los cuales este le enseñaba a cazar ciervos y a retirarle los órganos con delicadeza, provocando que así al fin despierte del coma. Luego de esto, Jack Crawford aún sigue creyendo que Abigail fue cómplice de su padre, ya que es muy sospechoso que durante 8 meses no haya notado nada extraño. Además, Will informa que la novena víctima, la cual por cierto tenía el mismo color de pelo, de ojos, la misma edad, estatura y peso que Abigail, no fue asesinada por Jacob, sino por un imitador al cual conocía. Además, se sabe que antes de morir, Jacobs habló con este imitador por llamada. Por otro lado, Freddie Lounds ahora se encontraba con Abigail, tratando de sacar información para luego publicarla en su página web, pero cuando estaba a punto de convencerla, es interrumpida por los agentes del FBI. Luego de algunas preguntas, Abigail da a entender que no tiene nada que ver con los crímenes de su padre. Más tarde la reportera, al enterarse de la liberación de Abigail, se contacta con el hermano de Ellis Nichols para contarle todo lo que sabe del caso, así que este de inmediato se dirige a cobrar venganza. Primero pintando la puerta del garaje y vigilando constantemente los alrededores de la casa de Abigail. Aquí una de sus compañeras llamada Marisa se percata de que alguien las estaba vigilando y este al ser descubierto empieza a reclamar a Abigail por la muerte de su hermana, tildándola de ser la cómplice de su padre, pero esta vez Marisa la defiende. Al día siguiente, los agentes llevan a Abigail hasta la cabaña de su padre para que les brinde los detalles de lo que Jacobs hacía con los ciervos que cazaba, enterándose también de que probablemente su padre les haya dado en el almuerzo carne humana. Pero eso no es todo, ya que de pronto le cae algunas gotas de sangre en la frente y al ir a revisar encuentran el cuerpo inerte de su amiga Marisa.
Aquí los agentes creen que el responsable de esto es el hermano de Ellis, aunque Jack aún sigue creyendo que Abigail tiene que ver con todo esto, así que por esta razón la mandará a un hospital mental, y cuando se dispone a arreglar algunas de sus cosas, el hermano de Ellis ingresa con la intención de eliminarla, pero ella lo anticipa y logra acabar con él fileteándole las tripas. En ese momento la doctora Bloom, al escuchar los ruidos, ingresa a la casa, así que el doctor Hannibal la ataca por detrás sin que se dé cuenta, para luego ir con Abigail y ver qué es lo que había pasado. Y a pesar de que ella le dice que fue en defensa propia, Hannibal le responde que todo luce como si lo hubiese atacado intencionalmente, y ahora los agentes confirmarán la hipótesis de que Abigail es la cómplice de su padre, aunque lo curioso aquí es que Lecter le propone esconder el cuerpo con el fin de ayudarla, poniendo en riesgo toda su carrera. Luego de esto, la doctora Bloom no recuerda nada de lo que había pasado, y según el agente Jack, el responsable de todo esto es el hermano de Ellis, quien no solo atacó a la doctora, sino también a Abigail y al doctor Hannibal, y antes de escapar, Lecter pudo cortarle el brazo, logrando tener muestras de su sangre, la cual curiosamente coincide con la sangre encontrada en el cuerpo de Marisa. Al día siguiente, Hannibal y Abigail se reúnen en su consultorio, donde ella le revela de que sabe que Lecter habló con su padre antes de morir, así que no hay necesidad de seguir ocultándolo, por lo que ahora ambos prometen guardarse mutuamente sus secretos. Luego de esto, el agente Will tiene otra terapia con Hannibal Lecter, luego de haber encontrado otro homicidio múltiple, en el cual murió una familia completa, sentados perfectamente con la cena servida, aunque curiosamente uno de los hijos estaba desaparecido, así que luego de recrear la escena del crimen, los cuerpos son enviados con los forenses, y mientras todo esto pasaba, el doctor Hannibal se dirige hasta la casa de Will, donde ingresa sigilosamente, da de comer a sus mascotas, y manipula algunos de sus objetos, dato importante para después. Regresando con Will, este llega a la conclusión de que un niño es el responsable de estos homicidios, a excepción del cuerpo de la madre, ya que ella fue atacada por una mujer. Horas después, el agente Jack tiene una agradable cena con Hannibal, a quien le ofrece un platillo hecho supuestamente con carne de conejo, y como la comida estaba muy deliciosa, Crawford promete regresar una próxima vez junto a su esposa. En los próximos días se descubre otro homicidio múltiple de otra familia, con las mismas características de la familia anterior, incluido uno de los hijos desaparecidos, ya que resulta que el responsable de todo esto secuestra a los niños y los convence de que ellos mismos eliminen a su propia familia. Por otro lado, Will se percata de un patrón en común, la afectividad maternal, es decir, esta mujer desea tener su propia familia y ser la única madre de todos estos niños, así que por esta razón los secuestra, luego les lava el cerebro convenciéndolos que su familia es la peor y luego los regresa con ellos para que se encarguen de eliminar a sus propios padres. Y cuando el siguiente homicidio estaba a punto de suceder, los agentes del FBI logran llegar justo a tiempo y detener a esta mujer. Luego de esto, Will empieza a sufrir sonambulismo, además no sabe si lo que sucede es solo un sueño o es la realidad, y al contar lo sucedido a su psicólogo, Hannibal le dice que puede ser solo estrés postraumático, aunque el agente Jack tiene una gran parte de la culpa por hacer que utilice sus habilidades constantemente. Al día siguiente, Jack, Will y los demás agentes son llamados para investigar una escena realmente inquietante. Dos víctimas con la piel de la espalda fileteada y atada al techo, imitando las alas de un ángel. Y cuando Will recrea la escena del crimen con sus habilidades, descubre que el asesino incluso durmió frente a los cuerpos. Más tarde, Hannibal tenía una cena con el agente Jack y su esposa Bella, quien prefiere saltarse este platillo ya que contiene carne, aunque lo curioso aquí es que nos damos cuenta de otra de las habilidades de Lecter, el olfato, ya que gracias a esto descubre fácilmente que Bella tenía cáncer al pulmón, algo que hasta el momento no ha contado a su esposo.
Por la mañana siguiente, los agentes, luego de revisar detalladamente los cuerpos y analizar el vómito de este asesino, en el cual encuentran rastros de varios medicamentos, llegan a la conclusión de que el asesino tenía un tumor cerebral. Es por eso que tiene miedo de morir mientras duerme. Es por esa razón que crea ángeles con cuerpos humanos para que lo protejan. Por otro lado, Bella visita al Dr. Hannibal para confirmarle la enfermedad que padece y que si no le ha contado nada a su esposo es porque él ya tiene suficientes problemas como para que se esté preocupando por ella. Aunque con el pasar de los días, el agente Jack se entera de esto y ambos deciden afrontar esta enfermedad juntos. Mientras tanto, el FBI encuentra otro cuerpo con las alas de ángel y al recrear la escena, Will descubre que este asesino está jugando a convertirse en Dios, ya que lo común que hay entre las víctimas es que todos son criminales y de alguna forma los está haciendo pagar por lo que habían hecho. Al día siguiente, los agentes identifican el nombre del asesino gracias a su esposa, quien cuenta a los agentes que su pareja se alejó de ellos hace 4 meses, ya que prefería morir solo con su enfermedad, por lo que ahora deben de encontrarlo de inmediato antes que lastime o elimine a otra persona más, razón por la cual la señora Budish brinda la ubicación de la granja donde Elliot había crecido. Enseguida los agentes se dirigen hasta ese lugar solo para encontrar su cuerpo sin vida, en la misma posición que sus anteriores víctimas. Luego de esto, Will Graham siente que ya no es de gran ayuda para el FBI, hasta el punto de pensar renunciar a su trabajo, lo cual provoca que ambos tengan una pequeña discusión, donde Jack le dice que haga lo que crea conveniente y ojalá no se arrepienta después. Por la mañana siguiente, conocemos el caso del Dr. Gideon, o más conocido como el Destripador de Chesapeake, recluido 2 años en un hospital psiquiátrico para criminales, donde parecía tener un buen comportamiento, hasta que de repente se encargó de eliminar a una de las enfermeras. Enseguida Will y Jack acuden hasta este hospital para revisar el caso, donde el director, el Dr. Chilton, les muestra esta espantosa escena, aunque luego de recrear la escena del crimen, hacemos un flashback 2 años antes. Aquí conocemos a una joven agente de criminología del FBI llamada Miriam, quien es asignada por el agente Jack de seguir el caso del Destripador de Chesapeake, donde luego de analizar a una de las víctimas del asesino, llega a la conclusión de que este homicida es un doctor experto en medicina, de unos 40 años, y al seguir analizando el caso detalladamente, descubre que se trata nada más y nada menos que del mismísimo doctor Hannibal Lecter, quien al verse descubierto se encarga de acabar con ella rápidamente. Volviendo a la realidad, la doctora Bloom cree que el Dr. Gideon está siendo manipulado por el Dr. Chilton a través de la hipnosis, ya que al interrogar al supuesto destripador, este luce totalmente normal. Además, esta última víctima tenía las heridas hechas luego de su muerte, todo lo contrario a las anteriores, quienes eran incrustadas aún con vida. Pero eso no es todo, ya que más tarde el agente Jack recibe una misteriosa llamada, en la cual se escucha una grabación de la agente Miriam pidiendo ayuda. Y al revisar de dónde proviene la llamada, confirman que el Dr. Gideon no es el destripador de Chesapeake, ya que esa llamada se hizo desde otro lugar y no desde el hospital psiquiátrico. Además, con esto concluyen de que el destripador está dejando en claro que alguien está tratando de hacerse pasar por él. Más tarde, Hannibal realiza una cena con la doctora Bloom y el Dr. Chilton, donde le da a entender de que sabe que ha estado manipulando al Dr. Gideon a través de la inducción psíquica, haciéndole creer de que él es el destripador de Chesapeake. Mientras que por otro lado, los agentes descubren la ubicación de donde el asesino ha estado llamando a Jack, pero cuando llegan a este lugar, solo encuentran una mano amputada sujetando un teléfono. Al día siguiente, Will, como todas las semanas, brindaba clases de criminología a los estudiantes del FBI, y esta vez hablaba sobre todas las víctimas del destripador, informando también de que Miriam sería la última víctima. Por otro lado, el Dr. Hannibal asistía a una presentación de ópera clásica, donde uno de sus pacientes, llamado Franklin, trata de llamar su atención, lo cual le incomoda demasiado, ya que no le gusta mezclar su lado profesional con la ópera. Aún así, Fran persiste en ser su amigo, presentándole también a uno de sus amigos, llamado Toby.
Minutos después, esta mujer comenta que hace mucho tiempo que no prueba los platillos de Hannibal, así que la invita a cenar uno de estos días. Mientras tanto, Will y Jack acuden de inmediato a revisar otro homicidio, donde a un hombre le habían extirpado el riñón, y al recrear la escena del crimen, Graham puede ver que el asesino intentó salvarle la vida, mas no asesinarlo como el resto de sus compañeros creen. Más tarde nos damos cuenta de que incluso Hannibal necesita ir con un psicólogo, en este caso con una vieja amiga y psicóloga retirada, la doctora Bedelia. Luego de esto, Lecter identifica el platillo que preparará al día siguiente, hígado de ternera al limón, así que de inmediato se dirige a buscar los ingredientes necesarios, empezando por los órganos de este sujeto. Al día siguiente los restos son encontrados por el FBI, quienes analizan detalladamente el cuerpo desmembrado. Todo esto mientras Lecter prepara todo lo necesario para la cena que piensa realizar, ya que había invitado a algunos de sus amigos de la ópera, a quienes les prepara individualmente sus platillos favoritos. Y todos estos cuerpos son encontrados en los próximos días por el FBI, quienes piensan que el destripador le retira los órganos a sus víctimas para luego venderlas como trasplantes, aunque no están completamente seguros. Luego de esto, Jack y Beverly identifican gracias a las cámaras de seguridad que el supuesto asesino realiza sus crímenes dentro de una ambulancia para no ser detectado por la policía, así que de inmediato se dirigen junto a Will y Hannibal a revisar la ambulancia que sale en las grabaciones, la cual se encontraba lejos del estacionamiento, y cuando logran ubicarla gracias al GPS, encuentran a un médico llamado Silvestre realizando una cirugía, creyendo que él es el responsable de todos los crímenes recientes, pero la verdad es que solo intentaba salvarle la vida. Más tarde, Hannibal da los últimos arreglos para la cena de esa noche, con excelentes platillos hechos a base de carne humana. Antes de comenzar, debo advertirles, nada de esto es vegetariano. Bon appétit. Días después, Will Graham empieza a tener alucinaciones auditivas, lo cual afecta significativamente en sus investigaciones, así que por esta razón recurre a la ayuda de la doctora Bloom, con quien antes al parecer tenía un romance, y mientras esto pasaba, conocemos un poco más a Toby, el amigo del paciente de Hannibal, quien al igual que él es un asesino psicópata, quien fabrica cuerdas de violín con partes humanas, y como su amigo Frank está empezando a sospechar de que es un psicópata, en una de sus terapias con Hannibal le cuenta todo lo que sabe. Ese mismo día, los agentes del FBI encuentran el cuerpo de un músico, a quien habían eliminado de una forma brutal, y al recrear la escena del crimen, Will puede ver que incluso el asesino tocó una melodía con su cuerpo. Por otro lado, Hannibal se dirige hasta la casa de Toby, ya que a este todo le salió como lo había planeado. Dejó que su amigo Frank lo descubriera, ya que sabía que contaría todo a su psicólogo. Aquí ambos conversan un poco sobre cómo producir un sonido no convencional, y al preguntarle si fue él quien acabó con el músico, este responde que es algo obvio, y no tiene miedo a que el FBI lo descubra, ya que si mandan investigadores, él se encargará de acabar con ellos. Además tiene pensado acabar con Frank, y luego simplemente desaparecer. Aunque lo realmente interesante es que Toby menciona que estaba a punto de acabar con Hannibal, hasta que cierto día lo siguió por una carretera solitaria, donde vio cómo eliminaba a una de sus víctimas. Pero eso no es todo, ya que Toby también menciona que desea ser su amigo, alguien que piense igual que él, a lo que Hannibal responde que no tiene pensado tener su amistad. Y cuando Toby le pregunta entonces por qué lo invitó a cenar, Lecter responde que tenía pensado acabar con él. En ese momento son interrumpidos por Will, quien a pesar de que no puede ver a este otro asesino, Hannibal enseguida le cuenta todo lo que sabe, así que de inmediato se dirigen hasta su tienda para interrogarlo. Pero cuando estaban a punto de ponerlo bajo arresto, Graham tiene otra alucinación auditiva, creyendo que sus mascotas estaban aullando fuera de la casa, oportunidad que Toby aprovecha para reducir rápidamente a los otros dos oficiales
cosas y desaparecer. Y cuando Will regresa para seguir con su trabajo, ahora ya no se encontraba ninguna persona, así que rápidamente se dispone a revisar todo el lugar, como los intestinos que Toby usaba para fabricar sus cuerdas de violín. Y si eso no es suficiente prueba para ponerlo bajo arresto, al seguir revisando encuentra los cuerpos de los dos oficiales, y cuando estaba por llamar a más refuerzos, Toby aparece para intentar reducirlo, pero con un poco de suerte logra herirlo en la oreja, provocando que el asesino escape. Simultáneamente, el doctor Hannibal y su paciente Frank se encontraban platicando como en todas las terapias, hasta que de pronto son interrumpidos por Toby, quien había llegado para acabar con Hannibal. Aunque lo curioso aquí es que cuando su amigo trata de calmarlo, el doctor Lecter lo manda a dormir para siempre, dando inicio al enfrentamiento entre estos dos asesinos. Luego de un arduo enfrentamiento, dando muestra de sus habilidades en combate, Hannibal Lecter consigue derrotar a su oponente, y cuando Will y Jack llegan a la escena del crimen, Lecter menciona que fue en defensa propia, ya que Toby ingresó a su consultorio con la intención de matar a su paciente. Días después, los agentes del FBI encuentran una escultura hecha con 17 cuerpos humanos, aunque lo raro aquí es que cuando Will recrea la escena del crimen, misteriosamente aparece en el consultorio del Dr. Hannibal, sin saber cómo llegó a ese lugar. Aquí Lecter le dice que perdió la noción del tiempo debido a un uso excesivo de su habilidad, y aunque el doctor le recomienda que pare de una vez, Will se niega en hacerlo ya que está salvando vidas. Más tarde los forenses revelan los resultados de las 17 víctimas, de las cuales solo una fue eliminada recientemente. Algunas incluso pertenecen a la década de 1970 y otros cuerpos de tumbas profanadas. Por otro lado, alguien misteriosamente desentierra el cuerpo del hermano de Ellis Nichols, el cual, como recordaremos, fue eliminado por Abigail y desaparecido con la ayuda de Hannibal, por lo que ahora el agente Jack, con más certeza, está seguro que ella tiene mucho que ver con las muertes de su padre. Además, se sabe que Abigail escapa por las noches del hospital psiquiátrico, así que por todas estas cosas es llamada para identificar el cuerpo, pero como es de esperar, ella se niega a todas las acusaciones. Luego de esto, Hannibal empieza a dudar de Abigail, ya que solo ellos sabían el lugar donde enterraron el cuerpo, y como siente que fue traicionado, está en duda si confiar o no en ella. Regresando con el caso de los cuerpos encontrados, luego de una ardua investigación, los agentes identifican al responsable de todo esto, un anciano llamado Marshall, quien hizo lo que hizo para dejar un legado, algo con lo que puedan recordarlo después, aunque lo turbio aquí es que la última víctima es nada más que su hijo. Horas después, Will Graham vuelve a tener pesadillas como todos los días, y al recrear la escena de la muerte del hermano de Ellis Nichols, descubre que la responsable de acabar con él fue Abigail, por lo que de inmediato se dirige con Hannibal, ya que sabe que él estuvo involucrado. Aquí Lecter le confiesa que ayudó a desaparecer el cuerpo, pero que todo lo que hizo fue con el fin de ayudar a Abigail, y como Graham tiene un poco de culpa por haber eliminado a su padre, Hannibal lo convence de guardar este secreto. Y bueno, para relajar la situación, el doctor prepara una cena donde también invita a Freddie Lounds, aunque lo interesante aquí es que luego Abigail no aguanta más la culpa y le confiesa que ella fue cómplice de su padre, quien se encargaba de conocer a las chicas, averiguar dónde vivían, en qué momentos estaban solas y todo lo necesario para que su padre las atrape, ya que si no lo hacía, este asesino iba a acabar con ella. Al día siguiente, conocemos a esta mujer llamada Beth LeBeau, quien es eliminada cruelmente en su propia casa, mientras que por otro lado, Will luego de pescar se dispone a prepararse algo de comer, pero en ese momento pierde la noción del tiempo y aparece encima del cadáver, contaminando totalmente la evidencia, demostrando que es un indicio de que está perdiendo la cordura. Luego de esto, Graham se niega en aceptar que tiene problemas mentales y cree que se trata de algún coágulo de sangre o algún tumor dentro de su cabeza, así que por esta razón, Hannibal le recomienda ir a un neurólogo amigo suyo.
Aquí Lecter le comenta a su amigo que Will tiene encefalitis, problema que pudo detectar gracias a su buen olfato. Además, al pedirle que dibuje un reloj, pudo deducir que tenía descuido espacial, dolor de cabeza, desorientaciones, alucinaciones y conciencia alterada, lo cual es confirmado con los exámenes médicos que le realiza el doctor, ya que tenía la mitad del cerebro inflamado, lo cual significa que los síntomas van a empeorar. Así que para que no se altere, deciden ocultarle todo esto, diciéndole que en los exámenes no encontraron nada extraño. Horas después, Will acude nuevamente a la casa donde sucedió el homicidio, con la intención de recrear la escena del crimen, pero lo raro aquí es que al parecer se encuentra con la asesina de Beth LeBeau, a quien trata de detener sujetándola del brazo, pero lo único que consigue es arrancarle la piel, como si esta mujer tuviese lepra. Así que por esta razón se comunica con la agente Beverly, ya que no sabe si lo que vio fue real o fue una pesadilla. Luego de esto, Graham cuenta todo lo sucedido a Hannibal, revelándole también de que esta mujer es alguien cercana a la víctima. Al día siguiente el FBI identifica a la madre de la asesina, quien revela que su hija Georgia estaba desaparecida ya hace un buen tiempo e incluso creía que había muerto. También nos cuenta que fue la mejor amiga de Beth LeBeau e incluso estudiaban juntas, hasta que cierto día no fue más a la escuela ya que le detectaron problemas mentales, cuando empezó a decir que quería matar a su madre. Horas después, luego de una resonancia magnética, extrañamente Will encuentra el cuerpo del Dr. Sutcliffe sin vida, con las mismas características que Beth LeBeau, y aunque no encuentran ninguna huella suya en el cadáver, el agente Jack empieza a sospechar que algo raro pasa con él. Pero eso no es todo, ya que cuando Will se dispone a descansar, se da cuenta de que Georgia estaba debajo de su cama, sin recordar nada de lo que había pasado, e incluso pregunta si aún sigue con vida. Enseguida la gente la lleva hasta el hospital, donde nos enteramos gracias a uno de sus recuerdos que quien eliminó al Dr. Sutcliffe fue el Dr. Hannibal Lecter, quien le entregó la herramienta con la cual eliminó a su víctima, para que así sus huellas queden registradas. Y mientras ella se recupera, regresamos al caso del Dr. Gideon. Como recordaremos, el Dr. Chilton estaba manipulando a Gideon, haciéndole creer que él es el destripador de Chesapeake, así que por esta razón, antes de ser juzgado, consigue eliminar a estos dos agentes y escapar de ese lugar. Horas después, los restos son encontrados por los agentes del FBI, quienes llegan a la conclusión de que este asesino trata de llamar la atención del verdadero destripador, y para esto tiene pensado acabar con todas las personas que lo trataron y hablaron mal de él, para luego publicarlo en la página web de Freddie Lounds, a quien secuestra y da la primicia de que el destripador de Chesapeake ha regresado. El siguiente en la lista es el Dr. Chilton, a quien cuidadosamente le retira algunos de sus órganos, dejándolo aún con vida, para que luego sea encontrado por los agentes junto a Freddie Lounds, pero cuando estaba a punto de escapar, es encontrado por Will Graham, quien ahora luce muy pálido ya que sus síntomas han empeorado, así que este de inmediato lo lleva con Hannibal, con el fin de saber si lo que está pasando es real o solo es otra de sus pesadillas, ya que lo que ve en su mente es al padre de Abigail, Jacob Hobbs, quien todo este tiempo lo viene atormentando. Aquí Hannibal lo convence de que en esa habitación solo están ellos dos y no hay ninguna otra persona. Además le menciona que vino solo y que Jacob ya no existe. Y mientras el agente se queda en trance, Hannibal habla con el Dr. Gideon, dándole la información de otra de sus psiquiatras, la doctora Bloom, así que de inmediato acude para hacerle lo mismo que al Dr. Chilton. Minutos después, Will despierta del trance y Hannibal le hace entender de que todo lo que vio solo fueron alucinaciones. Además le comenta que el Dr. Gideon se encargó de destripar al Dr. Chilton y ahora cree que hará lo mismo con la doctora Bloom, pero en ese momento le recomienda que descanse ya que su estado mental no es bueno. Además le dice que avisará de lo sucedido al agente Jack, pero como es de esperar, Will escapa de su consultorio para salvar la vida de su amada, tal y como lo había planeado el Dr. Lecter. Ya en el lugar y con un poco de suerte, Will llega justo a tiempo para detener al Dr. Gideon y encargarse de acabar con él de una vez por todas.
Días después, cuando Graham se recupera en el hospital, trata de entablar amistad con Georgia, quien le menciona que todo lo que hizo para ella solo fueron pesadillas. Pero lo súper raro aquí es que al día siguiente, lastimosamente Georgia termina rostizada como pollo al horno, obviamente provocado por el doctor Hannibal Lecter, antes de que revele a los demás que fue él quien mató al doctor Sutcliffe. En los días siguientes, Will empieza a relacionar los crímenes pasados con el actual, mencionando que el asesino de Georgia y el Dr. Sutcliffe es el imitador de Jacob, mientras que Jack por su parte empieza a dudar de todo el mundo, incluso del mismo Dr. Hannibal. Así que enseguida acude a hablar con la doctora Bedelia con la intención de sacar algo de información, pero como es de esperar, ella no le revela nada importante. Por otro lado, el agente Will va con Abigail para pedirle los datos sobre el modo operandi que usaba su padre, con el fin claro de atrapar al supuesto imitador de Jacob Hobbs. Esto también se lo comenta Hannibal, quien no está de acuerdo en involucrar a Abigail, obviamente con el temor de ser descubierto, pero aún así Will está dispuesto a llegar al fondo del asunto. Es por esta razón que Lecter se ve obligado a contar a Jack todos los problemas mentales que sufre el agente Will, como las alucinaciones auditivas, las lagunas mentales, pérdida de la noción del tiempo, entre otras, lo cual preocupa demasiado a Jack, ya que cree que Will podría ser el imitador de Jacob, además porque se llevó a Abigail del hospital psiquiátrico. Mientras tanto, Will había llegado a la vieja cabaña de Jacob, donde nuevamente empieza a tener otro de sus ataques, en los cuales puede verse a sí mismo eliminando a Abigail, pero curiosamente de un momento a otro despierta en un vagón de un tren, sin saber cómo llegó hasta ese lugar. Mientras que Abigail por su parte había regresado a su antigua casa, donde Hannibal Lecter la estaba esperando, y luego de contarle que él es el destripador de Chesapeake, se encarga de acabar con ella. Al día siguiente, Graham despierta después de una horrible pesadilla, pero lo realmente turbio es que a los pocos segundos vomita una oreja humana, así que por esta razón se comunica de inmediato con su psicólogo, a quien le comenta que no recuerda nada de lo que había pasado, y como es de esperar, Hannibal le hace creer que él es el responsable de la muerte de Abigail, así que no le queda más opción que llamar a los demás agentes, quienes confirman que la oreja pertenece a Abigail, y además Graham tiene rastros de su sangre en las uñas, llegando a la conclusión de que él es el asesino imitador de Jacob. Por otro lado, la doctora Bloom al enterarse de esto, culpa al agente Jack por presionarlo demasiado, a lo que el agente responde que hizo lo que hizo, siguiendo los consejos de un psiquiatra que la misma doctora había recomendado. Luego de esto, Hannibal acude a otra terapia con su psicóloga, donde le comenta que se siente decepcionado con él mismo por no haber hecho un buen trabajo con Abigail y el agente Graham, mientras que por otro lado, los investigadores al revisar la casa de Will descubren varios anzuelos de pesca hechos con restos humanos de varias víctimas, obviamente colocado por Hannibal, ya que como recordaremos, él fue a escondidas a su casa y manipuló algunos objetos. Por lo que ahora el FBI confirma que Will es el imitador de Jacob, aunque la doctora Bloom sabe perfectamente de que este sería incapaz de hacer todo eso. Horas después, los agentes trasladan a Will a un hospital psiquiátrico, pero este termina escapando al saber que es culpado por crímenes que no había cometido, para luego ir rápidamente al consultorio del Dr. Hannibal, a quien le comenta que hay alguien del FBI tratando de hacer todo lo posible para culparlo de los crímenes, y como no recuerda qué fue lo que pasó con Abigail, ambos se dirigen hasta el último lugar donde la vio con vida. Todo esto mientras Jack, la doctora Bloom y la doctora Bedelia identifican a dónde podría dirigirse la pareja. Al llegar al lugar, Will empieza a usar sus habilidades, con el fin de descubrir qué fue lo que pasó con Abigail, descubriendo que el Dr. Hannibal fue la persona que avisó a Jacob antes de su muerte, llegando a la conclusión de que él es el asesino de todas las víctimas. Pero cuando estaba a punto de acabar con él, es interrumpido por el agente Jack, quien le mete un plomazo en el hombro, aunque lo realmente curioso es que anteriormente en la escena de la muerte de Jacob, este trataba de avisar a Will de que el asesino estaba cerca, lo mismo que ahora Graham trata de hacer con el agente Jack, terminando así con esta primera temporada. Y a matar a
todo aquel que un día dijo que te amó.